2. Marxistas sin Dios. El comunismo empieza donde concluye el ateísmo. La frase es de Marx. Y en los 10 mandamientos comunistas, publicación destinada al proselitismo marxista dentro de la juventud polaca, se afirma, todo ateo debe ser un buen comunista. Tanto Marx, como Engels, como Lenin, comenzaron por ser ateos. Todo ateo es un comunista en potencia. Por otra parte, no puede existir un verdadero comunista que no sea ateo. En esos 10 mandamientos comunistas, se lee igualmente, todo buen comunista es también un ateo militante, si no eres un ateo convencido, no serás un buen comunista. Nuestro programa dice a su vez Lenin radica más que nada en una filosofía materialista. Por eso nuestra propaganda abarca necesariamente el ateísmo. Toda idea, escribe a Máximo Gorki, que implique, de cerca o de lejos, la creencia de Dios, constituye una indecible infamia y la más dañina y abyecta infección. El fundamento del marxismo es, pues, la negación de Dios. Para el marxismo, todo lo que existe es materia. Y la materia evoluciona. Y evoluciona de acuerdo con un proceso llamado dialéctico que consta de 3 elementos, tesis, antítesis y síntesis. De aquí el nombre de materialismo dialéctico. Según este, toda realidad material está compuesta por la tesis, que puede considerarse como una afirmación, y la antítesis u oposición a la afirmación. De la acción de la antítesis frente a la tesis, surge una síntesis, que, a la vez, constituye la tesis de un nuevo proceso, y así sucesivamente. Según el marxismo, la evolución de la materia está regida por 3 leyes, la ley de contrarios, la ley de negación y la ley de transformación. La ley de contrarios no es válida. L. En primer lugar, la ley de contrarios no explica el movimiento, sino que, por el contrario, presupone el movimiento. Es claro, los contrarios que al encontrarse producen el movimiento, antes han de moverse el uno hacia el otro. Por tanto, tienen que estar ya dotados de movimiento. Al menos uno de ellos. La ley de contrarios, pues, no explica absolutamente nada. 2. Pero es que, además, esta ley, lejos de demostrar que el movimiento es inmanente a la materia, implica que el origen del movimiento está fuera de la materia. Veamos. Es innegable, y consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto, a la manera como lo caliente en acto, verbigracia el fuego, hace que un leño, que está caliente en potencia, pase a estar caliente en acto. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté, a la vez, en acto y en potencia respecto a lo mismo, sino respecto a cosas diversas. Lo que, verbigracia, es caliente en acto, no puede ser caliente en potencia, sino que en potencia es, a la vez, frío. Es pues, imposible, que una cosa por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es, a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero, y a este otro. Mas no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría un primer motor y, por consiguiente, no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero, lo mismo que un bastón nada mueve sino lo impulsa la mano. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y este es el que todos entienden por Dios. 3. Pero todavía podemos decir algo más sobre la ley de contrarios. El movimiento producido por los contrarios podría llevar a una quietud absoluta del cero a la disolución del mismo. Y ni lo uno ni lo otro sucede. Como hemos visto, el materialismo marxista sostiene que el movimiento de cada ser lo conduce hacia su propio fin, a su perfección. Esto es cierto. El materialismo marxista afirma igualmente que ese movimiento no se realiza por casualidad sino conforme a una ley. Lenin, a quien no se le puede imputar no conocer la doctrina de Marx y de Engels, dice,
Engels no admite una sombra de duda respecto a la existencia de una ley, orden, causalidad y necesidad en la naturaleza. La organización material de un ser la determina, o la casualidad, o la naturaleza de ese ser, o una inteligencia ordenadora. La casualidad es, con razón, rotundamente rechazada por el mismo materialismo marxista. Pero son tantas, casi incalculables, aun en términos matemáticos, las casualidades que tendrían que darse para que se produzca aún simplemente la organización material de un ojo, que afirmar que ésta se debe a la naturaleza del ojo, es admitir la más imposible de las casualidades. El materialismo marxista se contradice a sí mismo. Ante una simple máquina de fotografía, a nadie se le ocurre pensar que ella hubiera podido existir, sin que un ser inteligente la hubiera ideado y construido. Pues bien, el ojo es una máquina de fotografía incomparablemente más perfecta que cualquiera de las que pueda inventar el hombre. El que ha construido el ojo, preguntaba Newton, podría desconocer las leyes de la óptica. Pensar que la organización material de un ojo se debe a la casualidad o a la naturaleza del ojo, lo cual viene a ser lo mismo, es igual que decir que el Quijote pudo no haber sido la obra de un escritor, sino de alguien que arrojó al azar sobre una superficie plana todas las letras en él contenidas, las cuales por azar cayeron en la misma forma en que se leen en esta obra. Es sencillamente absurdo. Y, si esto puede afirmarse de un ojo, ¿qué decir? De la combinación de los millones y millones de moléculas que componen todos los cuerpos del universo en perfecta ordenación. Una inteligencia infinita Dios rige el universo. 4. Louis Pasteur, uno de los más grandes sabios de todos los tiempos, expresó, por haber reflexionado y estudiado mucho, he conservado una fe de Bretón, si hubiese reflexionado y estudiado más, hubiese llegado a tener una fe de bretona. Muchos otros testimonios de figuras de gran relieve de todos los siglos y en todas las actividades humanas, podrían presentarse en este mismo sentido. Sobre todo, hoy, el número de conversos es verdaderamente impresionante, sin precedentes en la historia. La ciencia, a medida que avanza, va acercando al hombre más y más a Dios. Max Planck, físico alemán, Premio Nobel 1918, quien por su concepción de la energía expresada en su teoría de los cuantes tiene en la física actual una importancia no superada por ningún otro hombre de ciencia de este siglo, afirmó explícitamente, recogiendo un sentir común entre los científicos de hoy, la religión y la ciencia no se excluyen como algunos. Consideremos ahora la ley de negación y la ley de transformación. Mediante la ley de negación el materialismo marxista pretende explicar el porqué del crecimiento numérico de los seres, argumentando en esta forma, todo ser tiende a su propia negación, mediante esta negación se produce el crecimiento del ser a través de la reproducción. El grano de maíz germina, se niega, produce una mata de maíz, y ésta, numerosos granos de maíz. No es necesario, pues, recurrir a una causa externa a la naturaleza para explicar el desarrollo cuantitativo de la realidad. Mediante la ley de transformación, tampoco es necesario, según el materialismo marxista, recurrir a un creador fuera de la materia para explicar la aparición de realidades nuevas. Cuando el desarrollo cuantitativo ha llegado a un cierto punto, se produce una transformación repentina y violenta de la realidad y aparece una nueva forma. Un líquido verbigracia, el agua, al aumentar de temperatura llega un momento en que se convierte en vapor. La ley de negación y la ley de transformación no son válidas. 1. Estas leyes tampoco explican nada. A lo más, se limitan a consignar unos hechos que ocurren en la naturaleza. Una cosa es constatar que algo sucede y otra muy distinta saber por qué sucede. El materialismo marxista hace lo primero, pero lo último es lo importante y no lo hace. 2. Y esos mismos hechos que el materialismo marxista constata, nos hacen ver la absoluta necesidad de la existencia de Dios. La semilla, que, al negarse, según la ley de negación, reproduce la vida, tiene que contener vida. Y contiene vida por la mata o el árbol que la produce. Y así sucesivamente. La vida la ha recibido de otro. No tiene la vida por sí misma. Y si no existiera un ser, que él mismo fuera la vida, que no tuviera necesidad de recibir la vida de ningún otro ser, la vida no existiría. Es así que la vida existe, luego tiene que existir ese ser.
y a ese ser lo llamamos Dios. Y la misma argumentación se aplica a los procesos a que se refiere la ley de transformación. Estos no se realizan por sí mismos, sino por la actividad de agentes que tampoco explican su propia actividad. Y ellos no podrían tener actividad, si no existiera un ser que por sí mismo tuviera actividad, y a ese ser lo llamamos Dios. 3. Por otra parte, los mismos hechos comprendidos en las leyes de negación y transformación hacen imprescindible la existencia de una inteligencia ordenadora. Una semilla de maíz produce siempre una mata de maíz. El agua, al calentarse hasta cierta temperatura, se convierte siempre en vapor. ¿Por qué? Por casualidad. Ya vimos que el mismo materialismo marxista no lo admite. Por la naturaleza de esos seres. Ya vimos que es esta la más imposible forma de casualidad. Solo hay una respuesta, Dios. Conclusión. Estas tres leyes que hemos refutado constituyen un trípode sobre el cual descansa toda la doctrina del materialismo marxista. Se trata, al fin y al cabo, del mismo materialismo ya trasnochado del siglo XVIII, refutado y superado ya en todos sus aspectos. Y rechazado aún por los mismos marxistas. Bastaría con que una de estas tres leyes fuera falsa, para que toda la armazón de la doctrina marxista se derrumbara por su base. Hemos visto que la ley de contrarios es falsa. Hemos visto que la ley de negación es falsa. Y hemos visto que la ley de transformación también es falsa. Las tres son falsas. Dios existe. La inteligencia humana puede, por sí sola, demostrar su existencia a través del mundo visible, remontándose de los efectos a la causa. Y todo aquel que no tenga la vista nublada por otros afanes que le impidan buscar la verdad con el propósito verdadero de encontrarla, podrá ver con claridad la obra de Dios en las criaturas. Aquellos materialistas, marxistas y no marxistas, que niegan la existencia de Dios, desean que Dios no exista. Al menos, comenzaron por desearlo. La ley de la gravedad no afecta la vida de persona alguna. Pero si así fuere, algunos la negarían. Aquel para el cual la existencia de Dios no representa ningún motivo de turbación interna, ni tiene ninguna razón para poder pensar que se sentiría más a gusto si Dios no existiera, ese ni siquiera dudará de la existencia de Dios. Es cierto lo que afirma San Agustín, nadie niega a Dios si no tiene interés en que no exista.